Funcionamiento de la estructura cultural del PASU. Artículos C, D, E. Aquí estamos. Bueno, muy buenos días. Vamos a leer entonces la estructura cultural del PASU en el artículo C, D y E. Continúa. En la lista de reproducción que está en el canal se puede continuar un video tras otro, específicamente de los que son de Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea, y también hay otra lista de reproducción para los videos de El Misterio de Belicena Vilca. Bueno, vamos a la lectura, que aquí vamos a ver 3 artículos y puede ser un pelín extenso. Bien, dice C. La estructura cultural como memoria. Un nudo de la estructura cultural o principio es la correspondencia sémica de un arquetipo de la memoria arquetípica. Un enlace o relación es la correspondencia sémica del designio de un ente, su esquema, según la interpretación efectuada por la razón. Desde que se inicia la vida del PASU, desde que se halla expuesta a la impresión de los entes del mundo su esfera sensorial, múltiples nudos y enlaces semejantes van siendo agregados a la estructura cultural por la actualización arquetípica que produce la razón. La estructura cultural crece, pues, constantemente, tanto en el número de miembros como en la complejidad de la trama, en tanto que lo ya estructurado permanece como sustrato de las esferas afectiva y racional. Esta permanencia plantea inevitablemente el problema del tiempo, es decir, el de la relación entre el tiempo trascendiente o tiempo de los entes y el tiempo inmanente o tiempo psíquico, cuya solución se dará más adelante. Pero, aun cuando no hayamos entrado en dicho problema, ha de entenderse que la permanencia de la estructura cultural la convierte en una especie de memoria, pero no arquetípica como el cerebro, sino experimental, es decir, producto de la experiencia de los entes. La memoria arquetípica es pasiva y estática, hereditaria. La estructura cultural, en tanto que memoria, es activa y dinámica, experimental. Por motivos que veremos luego, la estructura cultural es denominada por la sabiduría hiperbórea también memoria conceptual. Desde luego, los objetos de esta memoria, lo verdaderamente memorizado, son las relaciones entre principios, ya que los principios son meras actualizaciones sémicas de los arquetipos de la memoria arquetípica. Las relaciones o enlaces de la estructura cultural constituyen para el PASU la verdad de los entes, puesto que representan la interpretación racional del designio, y por lo tanto una explicación del funcionamiento de la estructura psíquica ha de apuntar principalmente a exponer la naturaleza de tales enlaces o relaciones. No debe extrañar, entonces, que dediquemos a estos la mayor parte de los próximos artículos. D. Principios y relaciones como sistemas. Si recordamos nuestra convención anterior sobre que, salvo aclaración en contrario, todas las explicaciones se ejemplificarían con entes externos, podemos ahondar en la definición de relación. Para el PASU, una relación es, ante todo, la verdad del ente. Mas aquí hay que observar que no decimos la esencia, sino la verdad del ente. Esta distinción indica que la esencia del ente es el designio, en tanto que la relación es un correlato racional, la interpretación del designio o esquema, lo verdaderamente conocido y por lo tanto la verdad del ente. La verdad del ente es memorizada por la estructura cultural como símbolo complejo o relación, vale decir, como enlace sémico entre principios o símbolos simples. Ahora bien,
¿De qué se compone un símbolo complejo? De un conjunto de símbolos simples estructurados para constituir el esquema del ente. Un símbolo complejo, relación o enlace de la estructura cultural, es, a su vez, una estructura sémica de grado menor denominada subestructura. Esta propiedad del símbolo complejo o relación de ser una subestructura de símbolos simples plantea un problema que exige aclaración antes de continuar con su estudio. En efecto, si un símbolo complejo o relación es un enlace entre símbolos simples o principios, ¿pueden estar estos principios también incluidos en el conjunto de símbolos simples en que consiste el símbolo complejo? Es decir, ¿pueden estar repetidos los principios en la estructura cultural? Respuesta. Los símbolos simples tanto pueden existir como principios en el lugar de los nudos o como elementos constituyentes de los símbolos complejos en el lugar de los enlaces. La diferencia radica en la potencia. Los principios son potencias pasivas, en tanto que las relaciones son potencias activas. Pero como el concepto de potencia requiere la consideración del tiempo trascendente, no entraremos ahora en su definición, pues ello se hará más adelante. Suspendiendo hasta entonces, pues, tal definición, recordemos que los principios provienen de la primera operación de la razón. Cuando se compara el arquetipo universal del ente con el arquetipo invertido de la memoria arquetípica, es esta referencia intencional la que actualiza al arquetipo en la estructura cultural como principio o potencia pasiva. Pero la eliminación del arquetipo universal ha causado el descubrimiento del designio, del ser para el hombre, del ente, y a esa revelación la razón la interpreta mediante la segunda operación, que consiste en referir el designio a los arquetipos necesarios para obtener un esquema. Los arquetipos de referencia, entre los que puede figurar el mismo que se empleó para eliminar el universal, se actualizan en la estructura cultural formando un símbolo complejo, relación o potencia activa. La representación en la estructura cultural de un arquetipo invertido como nudo se denomina principio. Si además el mismo arquetipo está representado en una relación como elemento sémico de su subestructura, tal elemento se denomina símbolo arquetípico. Si un símbolo arquetípico y un principio representan al mismo arquetipo, solo difieren en la potencia. El principio posee potencia pasiva y el símbolo arquetípico, como toda la relación, tiene potencia activa. El mismo arquetipo invertido puede, así, tener una correspondencia simbólica con un principio o un elemento sémico de la relación. Sin embargo, es fundamental entender esto. Si bien un mismo símbolo simple tanto puede representar a un principio como a un elemento sémico de una relación, jamás se estructurará más de una vez como principio o nudo, y en cambio se subestructurará incontables veces como elemento sémico de relaciones o enlaces. Esto quiere decir que, una vez que la razón ha comparado a un ente con un arquetipo y éste se ha manifestado y estructurado como principio o potencia pasiva, no importa el número de veces que tal operación se vuelva a efectuar. Con ese o con otros entes, el arquetipo jamás se manifiesta más de una vez como principio. En todo caso, lo que ocurre es que las reiteradas referencias racionales a un arquetipo para su comparación incrementan la potencia pasiva del principio o nudo correspondiente. La mayor potencia es necesaria porque, siendo los principios algo único en la estructura cultural, deben soportar a todas las relaciones que se refieran a ellos. Estamos en el caso, por ejemplo, en que un determinado nudo de la figura 12 tuviese que soportar incontables enlaces. Habría, por ello, que prever alguna manera de reforzar el nudo a cada nuevo enlace, evitando así que se debilite la estructura. Este refuerzo lo efectúa
en los principios el incremento de potencia pasiva. Esta condición de nudo único, irrepetible que tiene cada principio ha de dar una idea de la complejidad de la estructura cultural. Piénsese en cualquier principio, por ejemplo el número 1, y se podrá imaginar la impresionante cantidad de relaciones con las cuales ha de estar enlazado en nuestra propia estructura cultural. Hasta aquí ha quedado aclarado el hecho de que un arquetipo esté representado por un único principio y también por muchísimos símbolos simples subestructurados en las distintas relaciones. A continuación pasaremos a estudiar con mayor detalle la complexión de las relaciones. En el modelo estructural que estamos empleando, una relación entre principios es análoga a un enlace entre nudos de la figura 12, vale decir a un barrote cilíndrico, tal como el representado en la figura 13. Las dimensiones reales del enlace son allí el espacio, el tiempo y la sustancia. Naturalmente, el espacio ocupado por el cilindro puede caracterizarse a su vez por dimensiones cualitativas, tales como la longitud, el ancho o espesor, la superficie, el volumen, etc. La analogía entre relación y enlace cilíndrico nos va a permitir definir ciertas dimensiones características. En una relación, el tiempo y la sustancia se reducen en el concepto de potencia, que será definido en el próximo inciso. En cuanto al espacio, la analogía se establece con respecto a la longitud y al volumen de un enlace cilíndrico. Resumiendo, toda relación se define en base a tres dimensiones: su extensión, análoga a la longitud, su comprensión, equivalente al volumen, y su potencia. Menos la potencia, vamos a definir extensión y comprensión, haciendo la aclaración de que, en general, deberán considerarse válidos no sólo para esquemas de entes externos, sino para todas las relaciones, cualquiera sea el ente representado. La extensión de una relación, análoga a la longitud de un enlace, denota la clase de todos los símbolos simples que intervienen en la subestructura del símbolo complejo o relación. Cuanto más extensa es una relación, tanto mayor es la cantidad de elementos sémicos que abarca. La comprensión de una relación análoga al volumen del enlace indica cuán cerca está la verdad esquemática de coincidir con la esencia del ente o designio. La comprensión es así la subestructura misma, el esquema sémico del ente cuya verdad representa la relación. Por eso su exactitud para comprender la esencia del ente depende de la interpretación efectuada por la segunda operación de la razón, es decir, depende del criterio hereditario. El mayor volumen del enlace equivale a una mayor comprensión de la relación, vale decir, la relación es más comprensiva en propiedades correspondientes al designio estructuradas como símbolos simples. Hemos hablado de los principios y de las relaciones y ahora sabemos algo más de ambos, pero si los consideramos en conjunto y prestamos atención a algunas propiedades comunes, pronto estaremos en condiciones de estudiar en su totalidad el funcionamiento de la estructura cultural del Pasú, tal como prometía el título de este inciso. Ante todo, notemos que los principios no proceden de una intuición sensible, sino que han sido estructurados por efecto de ella. Los principios, en tanto representación sémica de arquetipos innatos, son a priori de todo racionamiento o reflexión y determinantes del entendimiento. El Pasú los encontrará o intuirá y los identificará con símbolos puros, ideas innatas, números, categorías mentales, etc., o los llamará impropiamente arquetipos. Por el contrario, las relaciones tienen su origen en la intuición sensible o son puras creaciones de la razón. Ellas constituyen para el Pasú la sustancia de todo pensamiento racional.
Es evidente que la estructura cultural se compone de un pequeño número de principios y un incontable número de relaciones, pero, a diferencia de lo que ocurre en la estructura cúbica de la figura 12, las condiciones impuestas a la estructura cultural debe poder incluir a todos los poliedros posibles y debe asegurar la posible conexión de unos con otros, causa que una relación pueda conectarse con múltiples principios. No estaríamos entonces en la analogía del barrote cilíndrico, y ello puede suponer una invalidación de nuestras conclusiones. Por eso, para disipar toda duda y facilitar la exposición, vamos a emplear la noción de sistema. En la estructura no existen partes sino miembros, que son solidarios, interactivos, interdependientes, etc., con el todo. De aquí que un sistema, que puede ser un sector o toda la estructura, debe ser considerado como una abstracción arbitraria antes que como una parte. La morfología estructural divide a los sistemas en simples y complejos. Conforme a esto vamos a definir en general a un sistema como la clase de todas las relaciones que se enlazan con principios comunes. Asimismo, un sistema simple es la clase de todas las relaciones que se enlazan con un par de principios opuestos. Es conveniente definir una operación denominada reducción en los siguientes términos. En todo sistema simple existe una función entre los principios y las relaciones, tal que siempre es posible asimilar los símbolos semejantes de cada relación y reducir el número de enlaces. Por reducción sistemática siempre será posible simplificar topológicamente la red poliédrica hasta su mínima expresión, un enlace y dos nudos, o sea, una relación entre dos principios. Se llega así a un sistema mínimo, representado en la figura 13, en el cual la relación se enlaza en el principio y fin de su extensión con dos principios opuestos. Se dice entonces que se trata de una relación dialéctica. La reducción sistemática, considerada como función mental, es llamada también síntesis racional. Es claro que el sistema mínimo de la figura 13 es una subestructura, de acuerdo a la definición que dimos anteriormente sobre símbolo complejo. Consecuentemente, podemos generalizar la reducción para todo sistema simple de la siguiente forma. Todo sistema simple es una subestructura susceptible de reducción semiótica. Pero, y esto debe ser más claro aún, solo las relaciones son reductibles. Los principios son absolutamente irreductibles. De cualquier manera, si todo sistema simple puede ser llevado a la forma de la figura 13, se confirma la validez general de las definiciones anteriores sobre principios y relaciones. Ya estamos en condiciones de exponer el concepto de sistema complejo. Es una subestructura que posee n pares de principios opuestos y que, por reducción sistemática, se descompone en un conjunto de n sistemas simples. En adelante, cuando digamos sistema, deberá entenderse sistema simple, salvo aclaración en contrario. El pensamiento racional del Pasú. Después de tan extensas descripciones, seguramente deseamos conocer cómo piensa el Pasú. Desde luego, las operaciones primera y segunda de la razón implican ya un pensar, como también lo es la actividad de la estructura cultural y de la esfera de conciencia. Para evitar confusiones, comenzaremos por definir el significado de estos términos y especificar su alcance. Pensar es la actividad de la estructura psíquica, compuesta, según la figura 11b, compárese con la figura 11, por las esferas afectiva 4, racional 3 y de conciencia 2. De este modo resulta claro que el pensar es una actividad que puede suceder en cualquiera de tales esferas. En otro inciso, sin embargo, se demostrará que el pensar obedece a una secuencia jerárquica inevitable. Temporalmente el pensar
se localiza primero en la estructura del cerebro. El cerebro vivo construye la estructura cultural que, a posteriori, también es animada por el pensar. La estructura cultural viva construye la esfera de conciencia y, a posteriori, también es animada por el pensar. Cuando digamos, por ejemplo, el pensar o por causa del pensar, etc., ha de suponerse que tal pensar puede ocurrir en cualquier esfera de la estructura psíquica y se ha de indagar en el texto por la referencia adecuada. Siempre anticipando definiciones que más adelante serán debidamente fundamentadas, consideremos que el pensamiento es el momento de pensar. En otras palabras, el pensamiento es el acto momentáneo de pensar. En el próximo inciso veremos que tal momento presenta una doble temporalidad. Por una parte, registra una duración real en el tiempo trascendente o tiempo del macrocosmos, y por otra registra un tiempo inmanente proporcional a la intensidad energética del pensamiento. Por otro lado, el microcosmos particular de un pasú es producto de una mónada y de un arquetipo, es decir, la mónada sostiene al microcosmos particular que evoluciona según el proceso de un arquetipo universal o manú, pero la mónada no desciende jamás a la materia, sino que se manifiesta en el microcosmos como un ser de muy sutil entidad que tiene por función asimilar el grado evolutivo alcanzado y mantenerlo cuando se produzca la desintegración orgánica llamada muerte. Este ser es el alma del pasú. El alma es quien aporta al microcosmos la herencia genética no biológica de la evolución y es quien, al desencarnar, mantiene lo evolucionado en esa vida para aplicarlo en la vida de otros microcosmos, avanzando siempre hacia la entelequia. Se entiende entonces que el alma, por su función de sostenerlo e impulsarlo hacia la individuación entelequial, debe estar presente en todo punto del microcosmos. En verdad no existe función en el microcosmos que no se encuentre fundamentada en última instancia por el alma, pero desde el punto de vista estructural conviene distinguir entre sus distintas facultades. Por facultad del alma ha de entenderse a la potencia con que ella actúa en una estructura. En este sentido, la sensibilidad y la inteligencia son, por ejemplo, facultades. Ahora bien, en el pasú, el pensar es la principal facultad del alma, o con otras palabras, el pensar es la manifestación del alma en la estructura psíquica, pero esta manifestación tiene un carácter inconfundible. Es la única facultad con la que el alma expresa directamente la unidad de la mónada. Por eso se dice que el pensar es un acto de un sujeto pensante. El alma como sujeto, un sujeto que tiende permanentemente a afirmar su propia individualidad, es el reflejo inequívoco de la unidad de la mónada. Dijimos al comienzo que el pensar puede suceder en cualquier esfera de la estructura psíquica. El concepto de sujeto pensante nos va a permitir entender con más precisión a esta facultad del alma. Ante todo hay que atender el siguiente principio. Todo sujeto requiere una estructura en la cual manifestarse. Vale decir, no puede existir el sujeto sin un vehículo para su manifestación. Lo que existe siempre, aún después de la muerte del pasú, es el alma transmigrante, pero no el sujeto, que solo es un aspecto del alma característico del estado de encarnación, un objetivo de la finalidad del pasú. En síntesis, el sujeto es función de la estructura. En el microcosmos, para exponer nuestra tesis sobre la estructura psíquica original del pasú y el posterior encadenamiento del espíritu, hemos distinguido tres estructuras básicas: la memoria arquetípica o cerebro, la estructura cultural y la esfera de conciencia. Pues bien, cada una de tales estructuras puede ser animada por el sujeto pensante, de acuerdo al principio recién examinado. Sin olvidar que se trata siempre de un mismo sujeto, vamos a denominar sujeto racional o razón
al pensar localizado en la memoria arquetípica o cerebro, sujeto cultural al pensar que ocurre sobre la estructura cultural, y por último sujeto consciente o histórico al pensar propio de la esfera de conciencia y que será el tema principal de estudio del próximo inciso. La fuerza que mueve al sujeto es la voluntad. Así, la voluntad instintiva permite actuar a la razón o sujeto racional en la memoria arquetípica. La voluntad cultural impulsa al sujeto cultural a animar la estructura cultural y la voluntad consciente hace posible que el sujeto consciente anime a la esfera de conciencia. En la figura 11b puede comprobarse que en la representación analógica sistemática de círculos excéntricos, el recinto 5 corresponde a la voluntad cultural, la cual es activa en las tres esferas 2, 3 y 4 por causas que se explicarán en F del próximo inciso. En cambio, el recinto 6 de la voluntad instintiva solo está formado por la intersección de las esferas 3 y 4, lo que significa que la razón es volitivamente independiente de la esfera de conciencia 2. Puede actuar, y de hecho actúa siempre, instintivamente, vale decir, automáticamente. En todo lo que sigue del presente inciso, nos concentraremos en la descripción y el análisis funcional de la estructura cultural, motivo por el cual toda referencia o mención del pensar deberá ser entendido como correspondiente al sujeto cultural o al sujeto racional o razón, por constituir el constructor de la estructura de principios y relaciones, según ya se explicó. Con este criterio del pensamiento solo nos referiremos al que producen los sujetos instintivo y racional y lo denominaremos pensamiento racional, para diferenciarlo de los pensamientos irracionales que se estudiarán en otro inciso. Por el mismo motivo diremos el pensar racional, aludiendo a aquel pensar que solo aprehende pensamientos racionales. Naturalmente que tal aprehensión solo es posible porque el pensar es un sujeto volitivo. Teniendo en cuenta todas estas definiciones y aclaraciones, podemos ya considerar la siguiente propiedad. El pensamiento racional del Pasú se origina, en todos los casos, sobre la estructura cultural y desde allí emerge hacia los estratos superiores de la psique, vale decir, hacia la esfera de conciencia. Tal tránsito del pensamiento solo puede ser entendido a la luz de los conceptos de potencia y tiempo, que se estudiarán en el siguiente inciso. Aquí vamos a ceñir la explicación en torno al origen del pensamiento racional, puesto que el mismo se produce en la estructura cultural. ¿Cómo debe entenderse entonces que el pensamiento se produce sobre la estructura cultural? Respuesta: literalmente. Es decir, si no olvidamos que la estructura cultural es un modelo analógico, la respuesta es literal. El pensamiento se produce sobre la estructura, en sus principios y relaciones, o sea, en los sistemas. Por eso el pensamiento racional es sistemático. Como esta respuesta no nos permite ver gran cosa, trataremos de entenderla mediante una alegoría. Supongamos que practicamos la vivisección en un animal y por medio de una craniotomía dejamos expuesto su cerebro. Lo observamos atentamente y afirmamos, es una estructura celular y está viva. Pero luego, de una más atenta inspección, vemos que existen diferentes tipos de actividad en el seno de dicha estructura: bioeléctrica, bioquímica, neurónica, hemática, etc. Si queremos caracterizar tal diferencia de actividad, podemos tomar como parámetro común el movimiento y advertir que en los fenómenos bioeléctricos lo que se mueve son iones, en los bioquímicos moléculas, en los neurónicos la misma célula, estimulada por un impulso nervioso, se conecta con otra, se mueve, produciendo sinapsis, en los hemáticos una molécula proteica, etc. Vale decir,
En el amplio marco de la vida que caracteriza a dicha estructura celular o cerebro, distinguimos varios movimientos diferentes que provienen de distintas áreas de actividad funcional. ¿Cómo hemos distinguido estos movimientos? ¿Cómo se han hecho claros para nosotros? Los hemos distinguido, en primer lugar, porque no consideramos al cerebro en su totalidad como un todo orgánico, sino que hicimos abstracción de ciertas partes, las células, las arterias, venas y tejidos, etc. Y en segundo término, se han hecho claros porque observamos lo abstraído bajo distintas luces y ópticas. Observemos ahora la compleja red de la estructura cultural. Cuando decimos que el pasú piensa, estamos en un caso análogo al de el cerebro vive. Implicamos la actividad esencial del organismo. El pensar es el estado de actividad esencial de la estructura cultural, análogo a la vitalidad de la estructura celular del cerebro. Pero en este distinguíamos ciertos movimientos propios de las funciones orgánicas, que se hacían claros al abstraer dichas funciones de la totalidad estructural y observarles por separado, es decir, al encuadrar formalmente el área funcional y considerarla como fenómeno en sí. Del mismo modo, un pensamiento racional del pasú es un movimiento distinto y claro que se produce en ciertas regiones de la estructura cultural. Con otras palabras, el pensar es la vitalidad de la estructura cultural y el pensamiento es la vivencia de un sistema en tal estructura. La estructura está entonces plena de actividad mental, como el cerebro bullente de vida. El pasú efectúa una operación racional y un movimiento especial se produce sobre un sistema. Es el pensamiento racional. Pero entendemos ahora por qué aquella respuesta debía ser interpretada literalmente. El pensamiento racional es sólo una actividad localizada sobre un sistema de la estructura cultural. Sin embargo, este sobre no debe dar lugar a equívocos. El pensamiento no es una actividad que ocurra en la superficie de los elementos del sistema. No es en este sentido superficial que decimos sobre. El pensamiento es algo distinto del sistema y por eso ocurre sobre el sistema. Puede desplazarse de un sistema a otro o permanecer sobre uno de ellos. Y todo esto lo puede hacer porque el pensamiento racional es la vivencia del sistema o el sistema vivenciado como pensamiento, es decir, lo efectivamente mentado durante el pensar. Una manera analógica de imaginar el hecho de que en una estructura cultural ocurre un pensamiento racional sobre un sistema es suponer que en ese momento el sistema se ilumina. Por ejemplo, en una estructura como la de la figura 12, el pensamiento de un sistema cúbico haría iluminar solamente los 9 nudos y los 20 enlaces del cubo y ningún otro nudo ni enlace adyacente. En base a tal suposición, que ya veremos no carece del todo de fundamento real, hablaremos analógicamente de que tal o cual sistema fue iluminado por un pensamiento. Nos preguntábamos al comienzo cómo sería un pensamiento racional del pasú y ahora sabemos que el mismo se produce como parte de la actividad del pensar en que consiste la vitalidad de la estructura cultural sobre un sistema y que éste se ilumina cuando ello ocurre. Ahora bien, estos pensamientos no se producen espontáneamente en la estructura cultural, sino que son causados por cualquiera de los dos primeros sujetos, o por el sujeto instintivo, vale decir, por las dos operaciones de la razón, o por el sujeto cultural, el cual solo existe, naturalmente, a posteriori de la estructura cultural. Hasta ahora consideramos a la razón como estructuradora de esquemas, pero es fácil advertir que la esfera sensorial no siempre es afectada por nuevos entes o que la razón puede efectuar operaciones mentales no referidas a entes externos. Por más primitivo que sea el pasú, siempre puede efectuar abstracciones intuitivas sobre los entes, es decir, puede diferenciarlos, extraerlos de entre los restantes entes y puede también decidir sobre ellos.
En estos casos, aunque la estructura cultural esté en proceso de formación y aún no exista un sujeto cultural independiente, las operaciones de la razón hacen las veces de sujeto instintivo y son capaces de producir pensamientos en la estructura cultural. El proceso es el siguiente. La segunda operación de la razón establece referencias entre arquetipos de la memoria arquetípica o lo que es lo mismo en la red neurofisiológica del cerebro. Se generan por sinapsis ciertos caminos bioeléctricos. El pensamiento racional se produce porque, simultáneamente con tal actividad cerebral, se ilumina un sistema de la estructura cultural, o sea, el pensar cultural percibe la vivencia de un sistema. La pregunta es, ¿en virtud de qué proceso el camino neurónico se transfiere a la estructura cultural como sistema? Respuesta, entre la memoria arquetípica o estructura del cerebro y la estructura cultural funciona una correspondencia biunívoca. Debemos aclarar que aquí se emplea el vocablo biunívoco, en el sentido restringido de correspondencia de ambos sentidos, de las estructuras y de ninguna manera implica un homeomorfismo matemático sino analógico. Se trata pues sólo de un concepto didáctico utilizado por comodidad, como todo el modelo estructural también lo es, sin prejuicio de que tal modelo pueda describir o no la verdad de los hechos reales. Solo seremos capaces de asegurar que, en la correspondencia biunívoca entre una configuración bioeléctrica producida en el cerebro por el sujeto instintivo y la estructura cultural, se transfiere a ésta un esquema equivalente que conserva de la primera tan solo sus invariantes topológicos, es decir, sus cualidades esenciales. Al decir que entre ambas estructuras que existe una correspondencia biunívoca, estamos afirmando la posibilidad de que se produzca la transferencia en los dos sentidos, vale decir, que la actividad de la razón produzca pensamientos en la estructura cultural, como que ciertos pensamientos de la estructura cultural, generados en ella por el sujeto cultural, causen actividad en la memoria arquetípica. Sin embargo, ya lo hemos aclarado, solo puede haber transferencia en el último sentido a posteriori de la estructura cultural, es decir, cuando realmente existe un sujeto cultural en el pasú. En resumen, en dos estructuras biunívocamente correspondientes como las que hemos descrito, existe solidaridad funcional y como consecuencia simultaneidad de procesos. Es decir, que actividad en una estructura implica simultánea actividad en la otra. Un movimiento de la razón causa un movimiento simultáneo en la estructura cultural. La iluminación de un sistema, por ejemplo, pero un posible movimiento en la estructura cultural, la iluminación de un sistema, por ejemplo, causa simultáneamente la actividad de la función racional. Estamos así ante un círculo vicioso en el que no parece fácil decidir, dado un movimiento simultáneo en ambas estructuras, cuál es causa y cuál es efecto, pero la solución ya fue adelantada. En el pasú el pensamiento es producido habitualmente por la actividad del sujeto racional. En el comentario B de este inciso preguntamos, ¿cuál es la fuerza que mueve a la razón del pasú? Y la respuesta fue la voluntad instintiva. Esta sería, pues, la fuerza que pone en movimiento la actividad simultánea de las estructuras cultural y cerebral. Pero en el inciso estructura psíquica del animal hombre o pasú, la voluntad instintiva se definió como ajustada a múltiples patrones de conducta, que motivaban que el comportamiento fuese casi mecánico. La conclusión que hay que sacar de todo esto es la siguiente: el pasú posee la posibilidad de desarrollar un sujeto psíquico que genere sus propios pensamientos y cause la actividad de la razón, mientras que esa evolución se realiza en tanto no se dispone de un sujeto independiente de la razón. La voluntad instintiva determina la función de la razón de acuerdo a la forma de los patrones de conducta. Naturalmente, tales patrones son formidables especializaciones del instinto animal elaboradas
tras millones de años de evolución del arquetipo Manú. Según veremos más adelante, solo cuando el espíritu hiperbóreo fue encadenado al Pasú, se consiguió que en estos híbridos, los virias, se desarrollara la esfera de conciencia y el sujeto consciente. El microcosmos tendió así a la autonomía óntica, en pareja medida a cómo la estructura psíquica controlada por el sujeto consciente tendía a la conciencia de sí mismo o individualidad. Como aquí estamos estudiando el pensamiento racional del Pasú, debemos olvidar por el momento a los virias y admitir que la actividad de la estructura cultural está habitualmente determinada por un sujeto instintivo, cuando no opera el sujeto cultural. En tales condiciones ocurre que, por causa de una operación de la razón, la cual actúa motivada, por ejemplo, por un patrón alimentario, se produce en la estructura cultural la iluminación de un sistema. Es este un pensamiento racional, la vivencia del esquema de un ente. De la profundidad del pensamiento dependerá que se vivencien parte o todos los elementos sémicos de que se compone el sistema, cuyo contenido es el esquema del ente. Pero no olvidemos que definimos analógicamente al pensamiento racional como una abstracción formal de la estructura, como una vivencia que se localiza sobre un sistema, y a partir de allí emerge hacia regiones más elevadas de la estructura psíquica. Ya veremos de qué depende que ello ocurra, pero adelantemos que una emergencia tal del pensamiento se experimenta como si éste fuese un fenómeno independiente de la estructura cultural, como si surgiese espontáneamente de los estratos superiores de la psique. Bueno, impresionante todo lo que hemos leído. Por momentos se supone simple, por momentos es entendible, por momentos es verificable en nosotros mismos todos estos funcionamientos, y por momentos se vuelve complejo el entendimiento y el poder ver lo que nos está expresando Felipe Moyano. Y por lo tanto, aquí es donde esto es un estudio acerca de cómo es el funcionamiento del Pasú en lo cultural, cómo es que esta psique está conformada, y si nos dedicamos a este estudio podremos así ir viviendo, por decir, sin reaccionar a estas formas de funcionalidades de las estructuras y todo lo que hemos acabado de leer. Así que es complejo y simple a la vez. Y esto, al ser complejo y simple a la vez, me muestra que hay que volver sobre este estudio y alcanzar así un entendimiento realmente claro en la vivencia personal de cómo funciona todo esto, en la mentalidad propia de cada uno de nosotros. Entonces, bueno, hasta aquí, y realmente es muy fuerte hacer una lectura directa y la cabeza se mueve, tiembla. Pobre Pasú. Bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y que estén bien. Chao.